Buenas noches, profesor. Mi nombre es Justin José Tirado Rivera y pues hoy vengo a hablar sobre el miembro anterior y posterior, sobre sus articulaciones, su tipo de movimiento, sus características como tal. Bueno, primero que todo comenzamos por la articulación que hay entre el miembro anterior y las costillas. Esta es una articulación especial que se hace por medio de los músculos y se clasifica como sinsarcosis. Bueno, ¿qué es la sinsarcosis? Esta es la especialidad para definir la unión entre las articulaciones de los huesos por medio de los músculos, como es el caso del hueso hioides, como las partes próximas y vecinas. Bueno, de lo siguiente que le vamos a hablar es de la articulación del hombro. Bueno, la articulación del hombro, la superficie articular de esta se da con la cavidad glenoidea de la escápula cavidad y glenoidea de la escápula cabeza de húmero. Tenemos que la cápsula articular es laxa y va desde el cuello de la escápula al cuello del húmero. Los ligamentos glenohumeral se originan en el tubérculo supraglenoideo y este es divergente y terminal a la tuberosidad media y lateral del extremo proximal del húmero. Bueno, entonces aquí vemos una imagen de lo que vendría siendo de lo que vendría siendo la articulación del hombro. Aquí la vemos en dos formas, de dos puntos de vista diferentes. Y bueno, aquí nos muestra que el movimiento que realizan estos son todos los movimientos y se clasifica como esférica y en artrosis. Bueno, de la siguiente que le vamos a hablar es de la articulación del codo. Las superficies articulares son iguales al cóndilo del húmero, formados por la tróclea del húmero y la fobia articular de la cabeza del radio. Aquí vemos la imagen de los que nos están hablando. Vean, aquí vemos la articulación del codo. Aquí la vemos claramente. Y nos dice que la cápsula articular del borde libre del húmero hasta el borde libre del radio y el cúbito. Los ligamentos son colaterales, colateral lateral y colateral medial y van desde el extremo distal del húmero hasta el extremo proximal del radio. Bueno, tenemos que también los ligamentos radiocubital van desde los bordes del cúbito hasta los bordes caudal del radio. Y existe un ligamento interoso entre el radio y el cúbito que se osifica, lo que hace que la articulación radiocubital sea sinastosis. Bueno, tenemos que el movimiento que realizan esto es la flexión y extensión y la clasificación de la clasificación es Ginglimo. Bueno, tenemos que la flexión y la extensión son igualmente movimientos del cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Aquí vemos que este movimiento se realiza cuando el caballo comienza a caminar, que vemos que la parte del codo se mueve hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, tenemos la articulación del carpo, que principalmente son tres articulaciones. La proximal articulación antebrachiocarpia o carpodial, la medial, la media articulación intercarpiana y la distal. O sea, tenemos la proximal, la medial y la distal. Esas son las tres articulaciones que encontramos en el carpo. Bueno, tenemos que la cápsula va desde el extremo distal del radio hasta el extremo proximal del gran y son pequeños metacarpianos. Bueno, tenemos que los ligamentos colaterales lateral del carpo se originan en la apófisis lateral y estos tienen dos porciones, una profunda que se fija en los huesos laterales de la primera y la segunda fila del carpo para determinar insertándose en la porción lateral del tercer metacarpiano. Este ligamento colateral medial del carpo posee dos porciones. La apófisis, aquí vemos la imagen, la apófisis, esta contiene la apófisis estiloidea medial del radio y la tuberosidad medial del tercer metacarpiano. Está así fijándose mediante los huesos secundarios del carpo. Los ligamentos intracarpales dorsales y palmares. Bueno, tenemos que el hueso accesorio se encuentra conectado con los huesos adyacentes por tres ligamentos. Está el accesorio cubital, accesorio carpocubital y el tercero que está formado por dos grandes bandas del accesorio cuartal y el accesorio metacarpiano. Aquí vemos las imágenes claramente de los metacarpos. Aquí encontramos claramente los metacarpos, que vemos el lado proximal y el lado distal de los metacarpos, que el lado proximal es el de arriba y el distal es el de abajo. Bueno,
Los movimientos que realizan son flexión y extensión y se clasifican en conjuntos de glinglismo, aunque individualmente las primeras son glingrinismo y la carpometacarpianos es una artrodia o plana. Bueno, tenemos la articulación metacarpofalangiana o del menudillo. Y entonces comenzamos hablando por las superficies articulares. Bueno, estas superficies articulares se dan por el gran metacarpiano y son dos cóndilos separados por una cresta sagital. También tenemos que la primera falange, por sus cavidades las cavidades son separadas por un surco, y la carilla articular en la cara anterior de los dos sesamoideos y la cuartilla articular en la extremidad distal cara caudal en gran metacarpiano. Bueno, tenemos que en la cápsula articular es gruesa, amplia en la parte dorsal y es delgada y estrecha en el resto de la articulación. Los ligamentos son ligamentos colaterales lateral, ligamentos colaterales medial y ligamentos del hueso sesamoideo. Los ligamentos colaterales sesamoideos que van desde las caras axiales de los sesamoideos hasta las caras correspondientes del gran metacarpiano. Los movimientos que realizan la flexión y extensión y se clasifican en diartrosis de tipo ginglimo. Bueno, entonces ahora tenemos lo que vendría siendo la articulación interfalángica proximal o de la cuartilla. Bueno, tenemos que la superficie articular se da por la primera falange, que se le conoce como cóndilos, y la segunda falange, que se le conoce como cavidad glenoidea. La cápsula articular es gruesa y estrecha y se une con unos tendones y ligamentos que la redondean. Bueno, aquí vemos la imagen clara, que se ve claramente de lo que nos están explicando aquí, lo que estamos explicando, perdón. Bueno, tenemos que los ligamentos presentes son 6 ligamentos, 2 colaterales y ligamentos palmares de la falange proximal y distal. El movimiento que realiza también es flexión y extensión y se clasifican en diartrosis de tipo ginglineo. Bueno, tenemos la articulación interfalángica distal o del casco. Las superficies articulares de la segunda falange o media se dan con los cóndilos, la tercera falange o distal y las cavidades glenoideas. El sesamoideo distal de la carilla articular. Tenemos la cápsula articular, que es gruesa y estrecha, y los ligamentos son ligamentos colaterales y ligamentos colaterales medial. Ligamentos colaterales laterales y ligamentos colaterales medial. Los ligamentos colaterales sesamoideos y los ligamentos sesamoideos distal van desde la cara distal de la navicular hasta la superficie flexoral. El movimiento que realizan la flexión y extensión y se clasifican en diartrosis de tipo ginglineo. Aquí vemos una imagen de lo que vendría siendo esto. Y bueno, esto sería toda la exposición de las articulaciones del tren anterior y posterior.